El sol había nacido temprano aquella mañana, cuando el desierto aún respiraba la última brisa fría de la noche. En medio de la llanura, rodeado de dunas como antiguas bestias dormidas, un joven de 18 años aguardaba su destino. Su nombre era Kael, hijo de una mujer blanca y de un guerrero apache, un mestizo sin refugio en el mundo. En su pecho ardía un corazón que aún no conocía su propio valor, y sin embargo, debía probarlo ante los ancianos de la tribu. Hoy, amigos, esta historia no empieza con gloria, sino con fuego y silencio. Y antes de que el viento nos lleve por las arenas del recuerdo, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Cuéntanos desde dónde nos estás acompañando, porque esta historia, aunque nacida del polvo del oeste, también habla de ti. Y si te gustan las historias del desierto, recuerda suscribirte al canal El Verdugo del Oeste, donde las almas errantes aún tienen voz. La prueba del fuego consistía en enfrentar al miedo más profundo, y para Kael, ese miedo no era la quemadura del hierro sagrado ni el dolor físico. Era el juicio de su padre. Bodawi, el padre de Kael, era uno de los guerreros más respetados del consejo y el guardián del rito ancestral. Había enfrentado ejércitos, atravesado desiertos y cazado con las manos desnudas, pero nunca había mostrado ternura, ni siquiera hacia su propio hijo. Los ancianos formaron un círculo de piedra y fuego. Kael debía atravesar el corredor de llamas, llevando consigo una antorcha encendida que simbolizaba la vida y el espíritu de su linaje. Cada paso sería un voto ante los espíritus del desierto. Sin embargo, cuando el viento rugió y la arena se levantó como una marea, Kael dudó, dio un paso atrás, y en ese instante, todos los ojos se apartaron de él. Los tambores callaron. El fuego siguió ardiendo, pero ya no era purificador, sino acusador. ¿Alguna vez han sentido esa presión, amigos, cuando el silencio pesa más que 1000 gritos? Así fue para él. En ese instante, Kael no solo falló una prueba, perdió su derecho a pertenecer. Uno de los ancianos se adelantó con una voz fría como la piedra. El fuego no acepta incertidumbre. Y su padre, sin mover un solo músculo, declaró: «Mi hijo ha perdido su sombra, ya no camina conmigo». Nadie pronunció su nombre cuando salió del círculo, nadie detuvo su partida. El dolor no venía del rechazo, sino del vacío. La infancia de Kael, los juegos, las risas y las historias bajo las estrellas se borraron como huellas bajo una tormenta. En aquel momento, el cielo parecía mirarlo con indiferencia. El viento golpeaba su rostro y el sol comenzaba a quemar sus pensamientos. Caminó durante horas, tal vez días, hasta que la frontera del territorio apache quedó atrás. El hambre lo acompañaba y las sombras de la noche lo abrazaban con el mismo desprecio que la tribu. El desierto no lo reconocía, pero tampoco lo rechazaba. Era el único testigo que lo escuchaba sin juzgar. En esa inmensidad muda, Kael se arrodilló, hundió las manos en la arena tibia y juró que un día su padre recordaría su nombre. El Bau fue susurrado en voz baja, casi invisible, como una plegaria enterrada. Y sin embargo, el eco viajó lejos, más allá del horizonte, hasta los oídos del viento que todo lo lleva. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas en la soledad, juramentos nacidos del dolor y no del poder? Es ahí donde la historia comienza a girar, donde la redención y la venganza se confunden en un solo deseo. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas, y Kael vio en ellas los rostros de quienes lo despreciaron. Pensó en su madre, una mujer blanca que había muerto años atrás, condenada por amar a un apache. Ella le hablaba en sueños, diciéndole que el valor no reside en el fuego, sino en la luz que uno escoge mantener encendida cuando todo alrededor se apaga.
Recordó sus manos cálidas, sus palabras suaves, su risa entre los amaneceres del valle. En ese recuerdo encontró la fuerza para continuar. A la mañana siguiente, Kael alcanzó un arroyo seco. El agua había desaparecido hacía años, pero 3 agaves seguían en pie, erguidos y desafiantes. Tomó uno de sus tallos, lo cortó con una piedra y bebió el néctar amargo. Sintió la vida volver a sus venas. Entonces comprendió que la sangre no define quién eres. Lo que importa es aquello por lo que decides no rendirte. El sol del mediodía lo encontró siguiendo la dirección contraria a las dunas, hacia el norte, donde los pueblos de los blancos florecían con casas de madera y torres de humo. Iba sin mapa, sin abrigo y sin nombre, pero llevaba consigo algo más poderoso, la semilla de la convicción. No lo sabía entonces, pero ese viaje sería el comienzo de una prueba aún más dura, una que lo enfrentaría no al fuego exterior, sino al fuego interior de su propio corazón. El narrador en ti tal vez susurre ahora, ¿por qué su padre no lo defendió? ¿Acaso el honor vale más que la sangre? Bodawi había visto morir a su hermano por no respetar un juramento tribal. Creía que romper el rito equivalía a maldecir el espíritu del clan. Así, cuando miró a su hijo retroceder, vio su propio fracaso como hombre. No lo sabía, pero aquella decisión no redimiría su honor, sino que lo condenaría a una soledad más amarga que la del destierro. La noticia del exilio de Kael corrió rápido entre los miembros del campamento. Algunos lo llamaron cobarde, otros sintieron compasión, pero nadie alzó la voz. Los ritos antiguos pesaban más que la compasión. Esa misma tarde, el círculo de piedra fue cubierto con arena y el fuego extinguido. Era como si el nombre de Kael nunca hubiera sido pronunciado. A medida que el joven avanzaba hacia el norte, los recuerdos lo perseguían como lobos. Podía oír la voz de su padre entre las ráfagas del viento. El fuego no acepta incertidumbre. Repitió esas palabras una y otra vez, pero cada vez sonaban menos como un juicio y más como una lección aún incompleta. Quizás el fuego no lo había rechazado, quizás lo había liberado. En el horizonte apareció una carreta vieja, tirada por mulas flacas. Un granjero blanco lo vio desde lejos, observando su piel curtida por el sol y sus trenzas negras. Lo saludó con desconfianza, pero Kael, sin pronunciar palabra, se apartó del camino. Aprendió rápido que en los ojos de los hombres no cabía el término medio. O era un apache o era un intruso. En ninguno de los casos sería bienvenido. El sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de anaranjado. El aire cambiaba y con él el corazón de Kael. Ya no pensaba en el fuego, sino en su madre y en su padre, en cómo dos mundos pueden unirse y aún así destruirse mutuamente. Tal vez su misión, aún sin saberlo, era comprender aquello que ninguno de ellos logró reconciliar. Esa tarde, al llegar al borde del desierto, Kael vio un cuervo posarse sobre una roca. El animal lo miró fijo, y en su mirada, el mestizo vio un desafío silencioso. El cuervo graznó una vez y alzó el vuelo hacia el oeste. Kael sonrió. Quizás la naturaleza también sabe cuándo un nuevo camino comienza. Con paso firme continuó su andar, decidido a no volver atrás, decidido a probar que el corazón de un supuesto cobarde aún podía arder con la fuerza de 1000 soles. Y así, bajo el amanecer del siguiente día, el desierto lo despidió sin rencor. Los espíritus del viento guardaron su secreto, y las estrellas, desde su altura, lo siguieron en silencio. Esta es la historia de quien fue expulsado por miedo, pero caminó hacia el destino, sin mapa ni perdón. Amigos, si creen que el valor y la dignidad pueden renacer incluso en el destierro, déjenlo en los comentarios y recuerden mantenerse cerca, porque la senda de Kael apenas comienza.
El amanecer trajo consigo un cielo cubierto de polvo y luz tenue. Kyle había caminado por 3 días sin comida ni rumbo, siguiendo el instinto de que al norte encontraría algo más que arena. Frente a él, el paisaje comenzaba a cambiar lentamente. Los cactus se volvían más dispersos, la tierra más fértil, y una línea de humo anunciaba la presencia de un pueblo. Cada paso lo acercaba a una frontera invisible, no marcada por muros, sino por miradas de sospecha. El primer pueblo que encontró era pequeño, formado por unas pocas casas de madera, un establo y una iglesia blanca con una cruz gastada. Kyle se detuvo un instante antes de cruzar la calle principal. No sabía si debía entrar como apache o como blanco, así que no dijo palabra. Su sombra se proyectaba larga sobre el suelo, y cada sonido lo hacía sentir desnudo ante ese mundo que no conocía. Un grupo de niños lo observaban desde lejos con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando intentó pedir agua en la posada, el dueño, un hombre robusto con bigote color cobre, lo miró de arriba a abajo. «Aquí no servimos a apaches», dijo con voz grave, mientras limpiaba un vaso con un paño. Kyle quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Salió sin mirar atrás, con los labios partidos por la sed. Afuera, una anciana le lanzó una moneda al suelo, como quien se deshace de una culpa. Él la recogió en silencio, agradecido y humillado a la vez. Amigos, ¿han sentido alguna vez que el aire mismo los rechaza? Como si su piel contara una historia que nadie quiere oír. Pasó la noche junto a un corral abandonado, envuelto en una manta de polvo. Soñó con su madre, con la dulzura de su voz, llamándolo desde un hogar que ya no existía. El murmullo de los animales cercanos lo despertó cuando todavía no había amanecido. En la penumbra, se levantó para seguir caminando. Pensó que quizá, más adelante, habría otro pueblo, uno donde no lo miraran como si fuera una sombra. Pero la frontera blanca también tenía sus espectros. Kyle descubrió que los hombres vestidos con uniformes azules patrullaban las carreteras de tierra, buscando a fugitivos y nativos rebeldes. Si lo veían, lo tomarían por espía o ladrón. Así comenzó a moverse solo de noche, agachado entre los matorrales y los campos secos. El miedo lo acompañaba, pero era un miedo que ya conocía bien, aquel que no paraliza, sino que enseña a mantenerse vivo. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol marchito, escuchó el ruido de cascos acercándose. 3 jinetes venían del camino, armados y con rostros cubiertos por pañuelos. El último de ellos, un joven delgado con sombrero roto, lo vio y detuvo su caballo. «Oye tú», gritó, «¿qué haces en tierras cristianas?» Kyle no respondió. El hombre se bajó del caballo y lo empujó por el hombro, esperando que cayera. Pero Kyle mantuvo el equilibrio y lo miró sin ira, solo con una calma que confundió al agresor. Finalmente lo dejaron ir, pero no sin antes prometerle que si regresaba, terminaría colgado de una cuerda. Esa misma noche, mientras caminaba bajo la luz de la luna, pensó en su condición de mestizo. No pertenecía a los suyos ni a los otros. Era una grieta en medio del desierto, una herida que ni el tiempo quería cerrar. Recordó las palabras de su madre. «Algún día tu piel te protegerá y te condenará al mismo tiempo». En ese pensamiento encontró consuelo, porque comprendió que su destino no era ser aceptado, sino sobrevivir a pesar del rechazo. Cerca del amanecer, llegó a un campamento de viajeros. Había fuego, olor a madera y sopa caliente. Se acercó con cautela, pero un joven de barba rala lo llamó. «Ven, siéntate, tenemos espacio». Kyle aceptó, sorprendido por la amabilidad. Los viajeros eran comerciantes que cruzaban el territorio llevando mercancías y noticias. Hablaron de guerras, de tierras arrebatadas
y de un gobernador que prometía expulsar a todos los apaches de la frontera. Kyle escuchó en silencio, como si el fuego le quemara la lengua. Antes de dormir, uno de los hombres lo miró directamente a los ojos y dijo con serenidad: «No importa de dónde vengas, chico. Mientras no traiciones la palabra, el fuego del campamento te pertenece». Fue la primera vez en muchos días que alguien lo trató sin desprecio. Aquella noche durmió bajo las estrellas, recordando lo que se siente ser reconocido como humano. Pero el amanecer llegó con la misma violencia de siempre. Los comerciantes ya se habían ido, dejando solo una olla vacía y huellas en la arena. A medida que el sol subía, Kyle descubrió en su pecho una mezcla de tristeza y alivio. La soledad, comprendió, podía ser un refugio. En ella no había voces que lo juzgaran, ni sombras de grandes héroes a los que debía parecerse. Había solo un hombre y su voluntad de seguir caminando. El desierto, aunque implacable, no lo expulsaba. Lo aceptaba como acepta el viento a las dunas, sin preguntas. Llegó, por fin, a una pequeña estación de tren en construcción. Hombres de distintas razas trabajaban allí, moviendo piedras y levantando vías. Nadie le preguntó de dónde venía. Lo pusieron a cargar tablones y él aceptó sin dudar. Por primera vez desde su exilio, sintió que servía para algo. Sus manos, endurecidas por el calor, encontraron propósito en el trabajo. Pero aún así, la mirada de algunos no dejaba de atravesarlo. Sabían que no era de los suyos. En el fondo, Kyle lo entendía. Su rostro era un espejo quebrado donde nadie quería mirar demasiado tiempo. Esa noche, mientras descansaba junto al fuego de los trabajadores, uno de ellos comenzó a contar la historia de un niño apache que había sido expulsado por cobarde. No sabían que hablaban de él. Escuchó cada palabra, sintiendo cómo la verdad se mezclaba con los rumores. Algunos decían que aquel cobarde había muerto, otros que había asesinado a su propio padre. Kyle no los corrigió. Quizá, pensó, dejar que lo dieran por muerto era una forma de renacer sin pasado. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, se alejó del campamento y contempló el horizonte. El viento soplaba más frío, trayendo consigo el sonido del ferrocarril a lo lejos. En ese ruido metálico y constante escuchó algo nuevo: esperanza. Pensó que tal vez la frontera no era un muro, sino un cruce, y si lograba entender eso, podría construir un puente entre dos mundos que se rechazaban por miedo a parecerse demasiado. Antes de dormir, habló en voz baja, como si el desierto mismo fuera su confidente. «Madre, todavía no me he rendido. Padre, aún no me has vencido». Esas palabras flotaron en el aire sin respuesta, pero con la fuerza suficiente para sostener su espíritu. Porque en la frontera del rechazo, la voz más importante es aquella que uno se atreve a pronunciar, incluso cuando nadie la escucha. Así terminó aquel día, con Kyle mirando las estrellas, decidido a seguir siendo fuego, aunque el mundo lo viera solo como ceniza. El viento del amanecer soplaba con un tono diferente aquella mañana. Kyle ya no caminaba como un fugitivo, sino como alguien que comenzaba a entender el peso de su propio silencio. Habían pasado semanas desde su llegada a la estación de ferrocarril, y aunque su cuerpo se endurecía con el trabajo, su alma seguía buscando propósito. A veces se quedaba observando los raíles de acero que se perdían en el horizonte, pensando que el progreso del hombre blanco era como una serpiente interminable, brillante, audaz, pero siempre dejando heridas donde pasaba. En ese reflejo vio su propio destino, mitad avance, mitad cicatriz. Una tarde, mientras reparaba una vía bajo el sol ardiente, escuchó a varios obreros discutir sobre un conflicto que crecía más al sur. Los colonos habían invadido un valle sagrado que pertenecía a varias tribus apache. Los ancianos habían intentado dialogar,
Pero los soldados respondieron con pólvora. Kael escuchó sin intervenir, con el corazón dividido entre dos mundos que parecían destinados a destruirse. Sabía que el conflicto era inevitable, pero dentro de él germinaba una idea. Tal vez podría evitar que ambos bandos se extinguieran intentando vencer al otro. Una noche, el capataz del campamento, un hombre de rostro curtido llamado Harlan, se sentó junto al fuego y comentó que buscaban a alguien que conociera el idioma apache. El ejército planeaba enviar un emisario para negociar una tregua. Kael levantó la mirada. Durante unos segundos dudó, pero algo dentro de él lo impulsó a hablar. «Yo puedo hacerlo», dijo. Los demás se giraron sorprendidos. Harlan lo observó con desconfianza, pero aceptó. Tal vez el mestizo serviría de algo más que para cargar maderas. Esa noche apenas durmió. Pensó en el fuego ancestral, en las palabras de su padre y en las lágrimas invisibles de su madre. «Habla cuando el alma esté en calma», le había dicho ella cuando era niño. Al amanecer, Kael partió hacia el sur junto a 2 soldados, sin armas, solo con una carta de intención de paz y el peso del pasado sobre los hombros. El camino era largo y solitario. Las montañas se alzaban como murallas que separaban el corazón del hombre de la voz de los dioses. Al llegar al territorio apache, el aire cambió. El silencio era distinto, denso, lleno de memorias. Los soldados se detuvieron, temerosos, y Kael avanzó solo. En la distancia, vio figuras armadas que emergían desde las rocas. Los guerreros lo reconocieron de inmediato. «Kael, el desterrado», murmuraron algunos, «el hijo sin sombra». Lo llevaron ante el Consejo del Valle, donde los ancianos lo miraron como se mira a un extraño que regresa de entre los muertos. El anciano Yolón, guardián de la palabra sagrada, fue el primero en hablar. «Vienes con lengua de los blancos y corazón dudoso. ¿A qué llamas paz?». Kael respiró hondo antes de responder. «A vivir sin miedo de ser lo que somos. Ellos temen lo que no entienden, y nosotros también». Las palabras cayeron como piedras en el suelo sagrado. Algunos rieron con desprecio, otros callaron. Pero Yolón no apartó la mirada. «Hablas como quien no pertenece, y tal vez por eso mereces ser escuchado». Durante los días siguientes, Kael actuó como mediador entre el destacamento militar y la tribu. Se movía entre tiendas y patrullas, entre lenguas y creencias enfrentadas. Cada palabra que traducía era un puente, pero también una herida. Los soldados veían en él a un apache vestido de traidor, y los suyos a un hijo que vendía la memoria de los ancestros. En las noches, cuando todos dormían, se quedaba mirando el fuego, preguntándose si la paz merecía tanto desprecio. Una tarde, mientras el cielo se encendía en tonos rojos, Yolón lo buscó para hablar. «Tienes miedo, Kael», dijo con voz firme, «pero no del enemigo. Tienes miedo de tu propio corazón». Esas palabras lo sacudieron más que cualquier insulto. Comprendió entonces que su lucha no era solo por unir 2 mundos, sino por reconciliar sus propias mitades. El fuego que lo había rechazado ahora ardía dentro de él, pidiéndole una nueva prueba de valor, la de confiar en su verdad, incluso sin testigos. Mientras los días pasaban, los rumores de una guerra inminente crecían. Los colonos exigían ampliar su territorio y los apaches se preparaban para defenderlo. Kael decidió viajar con un pequeño grupo a las minas, donde estallaría el primer enfrentamiento. Su propósito era hablar antes de que la pólvora hablara por ellos. Al llegar, vio a hombres armados, asustados y agotados, con la mirada de quienes saben que el destino se ha vuelto sordo. Comprendió que incluso las armas temen el instante antes del disparo. Esa noche estalló el enfrentamiento. Kael fue alcanzado por la explosión de un barril de pólvora que incendió la entrada del valle.
Logró sobrevivir, pero la sangre y el humo cubrieron sus manos. En medio del caos, vio a un niño apache atrapado bajo una carreta y corrió a rescatarlo. Lo liberó justo antes de que el fuego consumiera todo a su alrededor. Aquella escena se grabó en su memoria. El niño mirándolo con ojos llenos de asombro, sin saber si frente a él tenía a un traidor o a un héroe. Cuando el amanecer llegó, los cuerpos yacían sobre la tierra. Kyle caminó entre ellos en silencio. Había fracasado en su intento de detener la violencia, pero algo en su interior había cambiado. Ya no temía al juicio de los hombres. Había visto que la valentía no siempre se mide con victorias, sino con la decisión de permanecer en medio del fuego sin huir. Tal vez ese era el precio del mediador, ser incomprendido por todos y amado por ninguno. Amigos, ¿alguna vez han sentido que su mayor batalla no fue contra otros, sino contra las voces dentro de su pecho? Kyle comprendió que el camino que le aguardaba no era el de la guerra, sino el del entendimiento. Y aunque muchos lo seguirían llamando cobarde, en su silencio ya había una fuerza más profunda que las lanzas y las balas, la fuerza de quien elige no odiar. Esa tarde, Yolon le entregó un colgante hecho de hueso de águila. El fuego puede consumir o iluminar, pero tú decidirás cuál será tu llama. Kyle lo tomó con reverencia. Era una nueva forma de pertenecer, no por sangre, sino por propósito. Y al dejar el valle, miró atrás una última vez, sabiendo que su sombra y su destino acababan de reconciliarse. A partir de ese día, el mestizo sin tribu sería recordado como el mediador del desierto, el hombre que, aún entre enemigos, aprendió a hablar el lenguaje del alma en medio del ruido de las armas. El polvo del desierto levantado por el viento parecía un presagio. Después del desastre en el valle, Kyle emprendió el camino de regreso hacia la tribu, movido por una fuerza que no era rencor ni esperanza, sino una necesidad profunda de cerrar aquello que aún lo ataba a su sangre. Habían pasado muchas lunas desde su exilio, y sin embargo en su mente, el fuego de aquella noche seguía ardiendo. Había visto morir a muchos, tanto apaches como colonos, todos víctimas de un muro invisible levantado entre dos formas de entender el mundo. Y en ese muro estaba su padre, el guerrero que había preferido la tradición al amor de su hijo. El viaje fue largo y silencioso. Kyle llevaba el colgante que el anciano Yolon le había entregado y una herida en el brazo que aún sangraba bajo la camisa. A cada paso, el viento parecía recordarle una voz ya enterrada. El fuego no acepta incertidumbre. Tal vez, pensaba él, aquello no era una maldición, sino una advertencia, porque ahora, después de lo vivido, entendía que el fuego verdadero no era el que quema la piel, sino el que obliga a mirar dentro de uno mismo y aceptar quién se es. En ese fuego, el cobarde y el valiente se confunden y se rebelan. El horizonte mostró las primeras señales de la aldea. Las chozas de adobe seguían donde siempre, y el humo de los hogares se elevaba en espirales tranquilas, como si nada hubiera cambiado. Pero Kyle sabía que todo había cambiado. Su corazón latía con fuerza. No era miedo, era memoria. Al entrar, los guerreros detuvieron sus tareas. Lo miraron con desconcierto, algunos con desprecio, otros con la curiosidad de quien ve regresar a un fantasma. Aún así, nadie lo detuvo. Se encaminó hacia el círculo del consejo sin pronunciar una palabra. Su padre estaba allí, sentado junto a los ancianos, con el rostro surcado por nuevas arrugas y la mirada pesada de quien ha cargado demasiado tiempo con el peso del orgullo. Bodawi lo reconoció de inmediato. Durante un instante, la dureza desapareció de sus ojos, sustituida por un brillo que era casi dolor. Pero no dijo nada. El silencio entre ambos
era más profundo que el desierto. Kael se inclinó, dejando el colgante sobre el suelo polvoriento. «He venido a hablar», declaró con voz firme. «Y esta vez no quiero que arda el fuego del juicio, sino el fuego de la verdad». Los ancianos se miraron entre sí. Algunos murmuraron que no debía estar allí, que el destierro era eterno, pero el anciano Yolón, llegado desde el valle, levantó su bastón y pidió silencio. «Dejadlo hablar. Ha cruzado la frontera entre los vivos y los muertos. El desierto lo ha probado, y aún respira». Así, Kael se irguió y comenzó su relato. Habló de los colonos, de la guerra que intentó evitar, de los niños y mujeres que murieron por la ignorancia de ambos lados. Sus palabras no buscaban compasión ni venganza. Eran un espejo en el que todos, incluso él mismo, debían mirarse. «Nos llamamos valientes porque sabemos matar», dijo, «pero no porque sepamos perdonar. He visto hombres blancos que temen al sol y guerreros apaches que huyen de su propia sombra. ¿Y qué somos entonces si ni siquiera entendemos nuestro miedo?» Hubo un murmullo entre los presentes. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de verdad. «No fui cobarde aquella noche del fuego. Solo temía convertirme en un hombre sin alma. Y hoy, Padre, vengo a decirte que el valor no siempre se demuestra con la lanza. A veces se demuestra cuando uno elige no seguir destruyendo aquello que ama». Bodawi se levantó despacio. Su figura imponía respeto, como un árbol antiguo que ha resistido demasiadas tormentas. «Tú traicionaste el rito», respondió con voz grave. «Negaste a los espíritus, negaste a tu pueblo». Kael lo miró a los ojos y dio un paso al frente. «No los negué, los escuché de otra manera. Ellos me enseñaron que el fuego también sirve para iluminar, no solo para castigar. Si ese rito me pedía renunciar a mi compasión, entonces prefiero seguir siendo el hijo de una mujer blanca y no el reflejo deformado de tu orgullo». Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Era la primera vez que alguien se atrevía a hablar así ante Bodawi. El anciano Yolón observaba en silencio. Sabía que ese enfrentamiento no era solo entre padre e hijo, sino entre dos visiones del mundo: el guerrero y el mediador, el pasado y el porvenir. «Bodawi», dijo finalmente, «tu hijo ha cruzado las arenas con la verdad en los labios. ¿Puedes decir lo mismo tú?». El anciano guerrero bajó la mirada y por un momento pareció más humano que nunca. La batalla interna era visible. Kael lo miraba sin odio, solo con una compasión que desarmaba. «Padre, no busco vengarme de ti. Solo quiero que comprendas que el fuego que me expulsó fue el mismo que ahora me devuelve». El silencio volvió, pesado como piedra. Luego, lentamente, Bodawi salió del círculo y se acercó a él. Su mano tembló antes de tocar el colgante que yacía en el suelo. «Este símbolo», dijo bajando la voz, «era para los dignos del consejo. Hoy te lo devuelvo. Que el fuego te reconozca si así lo decide». Los ancianos, testigos de aquel gesto, asintieron en silencio. No era una absolución total, pero sí un comienzo. El juicio del Padre no terminaba con palabras, sino con la apertura de un nuevo ciclo. Esa noche, la tribu encendió una gran hoguera. El aire olía a madera y a historia. Kael se mantuvo apartado, observando las llamas reflejarse en los rostros de quienes alguna vez lo habían despreciado. Por primera vez, no sintió rencor ni necesidad de demostrar nada. El fuego iluminaba su rostro, y en su interior comprendió que el valor más grande es aquel que transforma el odio en entendimiento. Al otro lado del fuego, Bodawi lo observaba también. No sonreía, pero su mirada lo había reconocido como hijo. Amigos, ¿han sentido alguna vez que la reconciliación duele más que la guerra? Así era ese instante, porque perdonar también exige coraje. Cuando el viento sopló fuerte,
Las llamas casi se apagaron, pero Kael dio un paso y, con una rama encendida, avivó el fuego. Nadie se movió. Todos comprendieron el gesto sin palabras. En ese simple acto, el desierto volvió a respirar. No era un retorno triunfal, sino un renacimiento silencioso. El hijo del fuego y del destierro había regresado no como un cobarde, sino como un hombre completo, dispuesto a encender la luz incluso dentro de la oscuridad más profunda. El amanecer llegó suave, con un silencio tan profundo que el desierto parecía contener la respiración. Kael permanecía despierto junto a las últimas brasas de la hoguera, observando cómo el fuego se extinguía con lentitud. Lo había hecho. Había regresado. Había hablado, y por primera vez, su padre lo había escuchado sin ira. No todos los ancianos aceptaban su regreso, pero ya no importaba. Lo esencial era que el fuego, aquel que lo había expulsado siendo joven, ahora lo reconocía como parte de su llama. El viento soplaba cálido, llevando consigo los ecos del día anterior. La reconciliación no había sido completa, pero había dejado una grieta por la que entraba la luz. Kael sabía que los espíritus del desierto nunca devolvían del todo lo que tomaban, pero sí ofrecían redención a quienes se atrevían a caminar sin odio. Su padre dormía en silencio, cansado pero en paz, con el rostro suavizado por los años y las culpas. En su corazón ya no habitaba el enemigo, solo el hijo que finalmente entendía su propio camino. Cuando el sol alcanzó la línea del horizonte, Yolon se acercó y se sentó junto a él. «Tu fuego ha cambiado de color», dijo el anciano. «Antes ardía por vergüenza y ahora lo hace por sabiduría». Kael sonrió, sin responder. Aquel día, la tribu decidió celebrar el retorno no con cantos de guerra, sino con danzas en honor a los espíritus del renacimiento. Por primera vez, todos bailaron en el mismo círculo, blancos y apaches, unidos por la simple necesidad de seguir viviendo. No era una victoria, pero sí un comienzo, y los comienzos siempre son el verdadero milagro. Entre los asistentes había viajeros del norte, soldados y mujeres que habían perdido a sus familias en el conflicto. Kael caminó entre ellos sin miedo. En cada rostro veía una historia distinta y un mismo deseo: dejar de ser enemigos. Uno de los niños lo señaló y preguntó quién era. Un anciano respondió: «Es aquel que habló con el fuego y aprendió a escuchar el viento». Nadie necesitó más explicación, porque el valor de Kael ya no se medía en batallas ganadas, sino en almas reconciliadas. A mediodía, Bodawi se presentó frente a todos. Llevaba una lanza ceremonial, pero no como arma. La clavó en el centro del círculo, justo donde las llamas habían ardido tantos años atrás durante las pruebas. «Que este lugar ya no sea de juicio, sino de propósito», proclamó mientras sus palabras se mezclaban con el sonido del viento. Luego, mirando a su hijo, dijo en voz alta: «El fuego que antes te expulsó hoy te nombra su guardián». El murmullo que recorrió el círculo no fue de sorpresa, sino de respeto. El antiguo exilio se convertía en legado. Kael no respondió de inmediato. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la arena bajo sus pies. Comprendió que no era necesario agradecer ni buscar perdón. Su destino había sido siempre este: unir con palabras lo que otros separaban con espadas. «Padre», dijo finalmente, «yo no guiaré con lanzas ni con decretos, sino con recuerdo. Recordaré lo que fuimos y lo que podríamos ser si dejamos de temernos». Esas frases, tan simples, se grabaron en la memoria del pueblo. Muchos años después, aún se repetirían al pie de cada fuego, cuando alguien dudara del poder del perdón. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas más brillantes que nunca. El desierto entero parecía transformarse en un océano de luz. Kael se apartó de la multitud
y caminó hacia una colina solitaria. Desde allí podía ver el asentamiento blanco al norte y las hogueras apaches al sur. Dos mundos, dos fuegos, respirando al mismo tiempo. En medio de ambos, él se sintió en paz. Por primera vez, el silencio no lo oprimía, sino que lo abrazaba. El mestizo había dejado de ser una herida. Ahora era un puente. El anciano Yolón lo acompañó hasta la cima. «¿Qué ves cuando miras hacia la distancia?», preguntó. Kael respondió: «Veo a mi madre sonriendo entre las nubes y a mi padre caminando sin carga. Veo dos espíritus que un día pelearon y ahora descansan juntos». Yolón asintió. «Entonces ya sabes lo que significa ser hombre, guardar en equilibrio los ríos que otros quieren dividir». Ambos permanecieron allí largo rato, hasta que el primer canto de un ave rompió el aire denso de la madrugada. Al amanecer, los niños del pueblo se acercaron a Kael con curiosidad. Uno de ellos, de piel clara y ojos oscuros, le entregó una pluma negra de cuervo. «Mi madre dice que esta pluma trae fortuna a quien aprende a admirar el vuelo de los demás». Kael tomó la pluma y la colocó sobre su corazón. Ese gesto, tan pequeño, tenía más fuerza que cualquier rito. Entendió que su historia ya no pertenecía solo a su sangre, sino a todos los que alguna vez fueron llamados distintos. Amigos, ¿han sentido alguna vez el instante exacto en que el dolor se convierte en lección? Eso fue para Kael ese amanecer, porque entendió que el valor verdadero no está en vencer o sobrevivir, sino en transformar lo vivido en sabiduría. Las arenas ya no eran su condena, sino su hogar. El desierto, testigo mudo de su travesía, lo despedía sin rencor. Mientras el sol ascendía por completo, Kael levantó la vista y susurró al viento: «Que el fuego siga ardiendo, pero nunca para destruir». Dicen que el eco de esa frase se extendió por los valles y las montañas, convirtiéndose en canto. Un canto sin idioma pero lleno de alma. El canto de los dos espíritus, aquellos que se unieron al fin para recordar que el valor más grande del hombre no está en su sangre, sino en su capacidad de volver a amar. Y si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete a El Verdugo del Oeste para que sigamos caminando juntos entre las arenas de la memoria, donde cada llama guarda un nombre y cada palabra un destino.